A sintonía llega Jaime, llega Jessic, Raisic y usa tus ilusiones. Puedes comunicarte en el 316-528-8000 con el numeral Insomnia los 40. Teníamos audios represados, es el señor Beltrán precisamente que tiene algo muy interesante y está hablando de lo que está encontrando ahí con el numeral de otro personaje llamado Chaux. A ver. Buenas noches, Chancho. Chaux compartió una cosa muy interesante, no lo he leído completo, que se llama Espías del Tercer Ojo. Y pues esto como que fue un gatillo disparador pues para tratar de poner un tema esta noche, que es como la obsesión de la gente por saber el futuro. Esta obsesión viene de la antigüedad y viene acompañada pues de una serie de personajes protagonistas, por ejemplo, de historias tan legendarias como la Odisea. La Odisea, recordamos que Odiseo o Ulises, él tenía que regresar después de la guerra de Troya, la cual ganaron los griegos. Él quería regresar pues a Ítaca, su tierra natal, pero él fue pues maldito por varias veces, especialmente por Poseidón, que cuando estuvo en la isla de los Cíclopes, dejó ciego a Polifemo. Entonces, cansado de vagar tanto por el mar, y después de estar en la isla de Circe, esta historia pues es un poco larga, pero igual la vamos a abreviar. Entonces Circe le dijo que era una bruja muy poderosa, le dijo que la única manera de poder llegar a casa era yendo al inframundo y buscando al adivino Tiresias. Ahí yo les puse un link de quién era Tiresias. Tiresias, como ya estaba muerto, la única manera de invocarlo fue haciendo un sacrificio de una cabra para que él apareciera y bebiera la sangre. Entonces, con respecto a esto, él fue el que le dio las indicaciones de cómo podía llegar a Ítaca sano y salvo. Bueno, pues también, pues esto de los espías del tercer ojo me parece muy interesante porque esto hace parte de un proyecto que se llamaba MK Ultra, que creo que pues ahí también se ha hablado varias veces en Insomnia de este proyecto, que era un proyecto que tenía que ver con investigación de la CIA y o sea, de las agencias gubernamentales, a ver si los poderes psíquicos se podían utilizar con algún fin militar. Esto también, por ejemplo, también pasó en la Unión Soviética, en la cual Nina Kulagina, pues era una psíquica, que supuestamente decían que ella con experimentos que le habían hecho, tenía el poder de pararle el corazón a las personas, y que generalmente lo hacía pues con ranas, que supuestamente eran estos experimentos que se hicieron en plena Guerra Fría. Y la visión remota también era utilizada, por ejemplo, por medio del braje astral o de la concentración, penetrar a instalaciones militares en las cuales, por ejemplo, pues en esa época se está desarrollando el U-2, el U-2, el avión, y que pues muchas veces los pilotos caían prisioneros detrás de las líneas enemigas, por ejemplo en Rusia, porque ya los rusos habían desarrollado un misil que le podía pegar a estos aviones. Entonces utilizaban la visión remota para para obtener información de las bases militares y de los hilos de misiles nucleares. Sí, entonces, pues sí, esto es muy interesante. Y bueno, también podemos recordar la obra de Stephen King, La Zona Muerta, en la cual el personaje, después de sufrir un accidente, queda con la posibilidad de ver el futuro. Esta novela es muy buena. Hay una película que el protagonista es Christopher Walken. Y es interesante porque él ve el futuro, pero entonces el título de la novela se refiere a que la zona muerta, en las visiones, él no alcanza a ver, por ejemplo, cuál es el detalle de la visión que tiene el futuro, pero esta novela es muy interesante. Entonces, esa parte que no ve el futuro se le llama la zona muerta. También, por ejemplo, podemos recordar en esta serie de Buffy la Cazavampiros, que por ejemplo, había en un capítulo, me acuerdo que había una muchacha que era invisible, y que al final del capítulo termina trabajando pues para uno de esos institutos
estilo MK Ultra, que la entrenaban como asesina, pues porque daban a entender al final del capítulo que la entrenaban como asesina porque no la podían ver. Y en esta serie de Buffy también pues podemos recordar el personaje de Cordelia, que en el spin-off era aliada de Ángel y ella también podía ver cosas en el futuro. Y pues para terminar, una serie que me parece muy interesante es la de El Mentalista, que esta serie le recomiendo, es muy buena, pues que también toma cosas de la serie, o sea, de la serie que habló el Chancho ahorita, veo cosas, ahorita me acordé por eso que es una persona que también tiene como los poderes paranormales, pero, o sea, le veo cosas, es como un periodista, pues que él va viendo pistas y se va acordando de las cosas, o sea, que son visiones que le llegan, por eso esta serie se llama Vea Cosas. Y el mentalista, pues es todo lo contrario, porque él es una persona que o sea, muy adelante en la serie explican que él siempre perteneció a estas ferias itinerantes que van en Estados Unidos y que él fue adiestrado por el papá en la cuestión de los juegos mentales. Entonces él es muy perceptivo, él pues ahí al principio deja entrever que supuestamente él tiene poderes paranormales, pero esto es totalmente falso, él lo que tiene es una gran capacidad de observación y tiene la mente adiestrada, entonces él saca provecho de por ejemplo, de cualquier indicio que a la gente cuando habla, como su postura corporal, o sea, es como un Sherlock Holmes, o sea, es como un analista del comportamiento humano, pero esta serie es muy interesante porque él se tiene que enfrentar a un asesino y toda la serie es muy buena, entonces la recomiendo, El Mentalista, para que la vean. Bueno, excelente programa, Chancho, y estamos conectados con Insomnia. Excelente aporte. Yo sigo acá tratando de hacer mi conexión a ver si puedo encontrar al invitado. A ver, tengo algunos problemas de comunicación, pero mientras lo hago, ha llegado una historia. Buenas noches, Chanchito. Y un saludo especial a la inmensa audiencia de los 40 y del programa paranormal de hoy. Bueno, quiero relatarles una historia que me contó mi papá. Mi papá ya murió, pero él fue muy andariego y vivió en diferentes regiones de la costa de Colombia. Él vivió en un pueblo que se llama Momil. Actualmente eso pertenece a Córdoba, en ese tiempo era Bolívar. Y él vio una noche que fue a tomarse una cerveza a una fuente de soda, a una taberna. Vio entrar a un hombre que pues tenía un defecto físico, él cojeaba. Y el tipo entró sin molestar a nadie y se sentó a tomarse también un refresco. Y un grupo de hombres que estaban tomando cerveza, unos borrachos, empezaron a burlarse de él y hicieron unas bromas muy crueles sobre él. Lo imitaron de forma grosera y, bueno, lo humillaron delante de todos. El hombre extraño que cojeaba se quedó quieto, no dijo nada y pues siguió tomándose su cerveza y al rato uno de los hombres fue a levantarse de su mesa, de su silla, para ir al baño o para irse a la calle y no pudo porque tuvo su trasero pegado a la silla permanentemente. Y igualmente le pasó a los demás hombres que estaban acompañándolo ahí. Entonces el hombre extraño que cojeaba sonrió
con un aire de satisfacción. Y pues el hombre que cojeaba pagó y ya se iba a ir. Entonces los tipos que se burlaban de él le pidieron perdón y prácticamente se tiraron al piso con la silla pegada a su trasero, y el hombre los miró como con pena, con cierto aire de vencedor, y pudieron separarse de las sillas. Eso sucedió en Momil, Córdoba, hace, no sé, unos 50 o 60 años atrás. Esa es mi historia. Gracias. Gracias a todos por dejar sus historias, pero como lo había prometido, es momento de tener un invitado en la línea. Él es Carlos Ríos, él es especialista en el tema OVNI, es especialista también en el tema de los extraterrestres, también tiene otro tipo de habilidades, se dedica a los foros y bueno, en su tiempo no libre, sino en su tiempo profesional, el hombre es ingeniero. ¿Me equivoqué en algo, Carlitos, o así estuvo bien la presentación? No, señor, para nada, todo está perfecto. Muy buenas noches, Chanchito, muy buenas noches a toda la audiencia. Y por supuesto, no solamente investigamos el tema de los ovnis, sino estamos tratando también, o haciendo frecuentemente, charlas y foros de este tema y también de temas de espiritualidad, de meditación, de percepción extrasensorial, usando las herramientas para ello, que también hemos venido desarrollando, ¿no? Excelente, Carlitos. Bueno, arranquemos con el tema del día de hoy y precisamente tiene algo que ver con su profesión, porque usted me imagino que se dedica al tema, o bueno, pues en lo que ya hace, no un hobby, sino de ingeniería. Usted tiene que ver mucho con los números, con artefactos, leyendo cosas pues que tengan que ver con mecánica y demás. La famosa tecnología extraterrestre. ¿Será tan avanzada esta tecnología? ¿O lo que nosotros aquí en la Tierra, con lo que tenemos, de pronto no lo hemos sabido manejar y a lo mejor aquí mismo están todas las herramientas para construir todos esos artefactos, Carlitos? Bueno, la naturaleza nos proporciona todo lo necesario, evidentemente, para avanzar. El componente, digamos, más importante para que cualquiera de las cosas que la naturaleza nos provea o nos provee pueda ser utilizada de forma adecuada o buscando al menos una aplicación práctica, pues es nuestra inteligencia, ¿no? El desarrollo de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad de análisis, de nuestra capacidad, digamos, de poder construir o idear o diseñar cierto tipo de artefactos y ciertas tecnologías para llegar a determinados fines, pues está más que comprobado que la tenemos y tenemos esa capacidad para desarrollar muchas cosas. Lógicamente que nosotros también somos seres que la inteligencia es así, aprende por experiencia. Entonces la gran mayoría, o sí, por decir que todas las veces ha pasado, es que cualquier cosa que hayamos diseñado o hayamos creado siempre pasó por cantidad de etapas de prueba y error, ¿no? Muchas cosas incluso se descartan en el camino y se aplica de alguna manera la misma idea de la evolución o de la selección natural también a nuestros logros de índole tecnológico o de desarrollo de tecnología. Hay mucha cantidad, mucho más prototipo de todo lo que vemos hoy en día que quedaron en el olvido o que simplemente se descartaron, fue precisamente porque tenían algún detalle que no daba o no funcionaba o no llegaba a lo que se estaba buscando, ¿no? Pero evidentemente que tenemos nosotros en nosotros mismos y a través de la naturaleza la capacidad de crear muchas cosas. Ahora, ahí entramos en un campo interesante que tendría que ver con el tema de las dimensiones, que alguna vez hemos tratado también aquí.
en el programa, y es que parece que hay unos arquetipos, es como modelos básicos o todos los modelos están en algo que parecería la nube, sería algo muy parecido a la nube de la que hablamos ahora, Ujú. pero en unos niveles de dimensiones diferentes. Cuando los seres humanos entramos en ciertos niveles de frecuencia por el trabajo mental que hacemos, y más si somos creativos y estamos haciendo creaciones de ingeniería o también artísticas incluso, podemos conectarnos con esas especies de registros akáshicos que llaman y bajar de ahí informaciones y modelos que aún no se han plasmado aquí en el planeta, o sea, no se han diseñado todavía, pero que son de alguna manera las bases o los arquetipos que después nosotros desarrollamos aquí. Y eso explicaría por qué muchos inventos se han logrado por diferentes personas en diferentes partes del mundo sin conocerse o han llegado a conclusiones similares y se han creado cosas parecidas. Ujú. Eh, Cuando uno habla de tecnología extraterrestre o de tecnología, siempre tiene que ser el tema ovni. Pero Mm, expliquémosle a la gente que ovni pues simplemente es un objeto volador no identificado, no necesariamente tiene que ser extraterrestre. Entonces como que uno dice tecnología extraterrestre y ya todo el mundo dice no, es que tiene que ver con las naves, pero a lo mejor no. A lo mejor hay un montón de cosas que vendrían a ser como nuestros electrodomésticos, pero de ellos. No sé si ellos tengan armas, no sé si ellos tengan televisores, no sé si ellos tengan otro tipo de vehículos que no sean precisamente naves espaciales, sino mm. otros vehículos un poco más pequeños. A eso es a lo que yo me refiero con tecnología extraterrestre. No solamente el tema de las naves, sino otro montón de artefactos. ¿Qué sabemos de esos artefactos? ¿Existen, no existen? ¿O eso solamente que lo que vemos ahí en las películas de ciencia ficción, Carlitos? No, evidentemente que ellos disponen de muchas cosas, de muchos artefactos. Hay cantidad de historias, incluso de experiencias de avistamientos y de experiencias de testigos, donde uno podría detallar o clasificar una serie de artefactos tecnológicos procedentes pues, de estos seres y de estas naves. Como por ejemplo, me hablabas de armas. Ujú. Bueno, hay varios reportes, incluso hay reportes de ex generales o ex militares de los Estados Unidos que han venido revelando cierta información y ciertos documentos. Obviamente no tenemos pruebas absolutas de que sea así como ellos lo comentan, pero ellos hablan, por ejemplo, de cómo en ciertos incidentes que se han presentado con estos objetos, estos ovnis que presumimos, estos sí son naves extraterrestres por la forma como se comportan, o sea, descartando que sean meteoros, reflejos en la atmósfera, efectos, digamos, de luz de los astros, de la luna, del sol, etcétera. Descartando todas esas posibilidades, incluso tecnología nuestra, así sea secreta, descartando todo eso, lo que queda realmente sería que es tecnología ajena al planeta Tierra. Entonces, ellos han observado objetos de estos que han desconectado silos nucleares, por ejemplo, que han inactivado incluso misiles en vuelo. Tecnología como, por ejemplo, interferencia, en el caso de estas naves, bueno, esto que vieron los pilotos norteamericanos de la Marina que reportaron y Ujú. que en alguna de sus descripciones decían cómo estas naves podrían interferir los sistemas de radares, de armas. Mientras que los radares de detección sí los veían, los radares de armas eran confundidos. Entonces, cosas como esas son tecnología que es bien interesante. Y Ujú. hablando ya de cosas más como electrodomésticos, Sí. eh, experiencias de varios contactados, por ejemplo, entre ellos Sixto, dan cuenta de que en las naves se han observado, por ejemplo, iluminadas o una iluminación en la nave, en la parte interior de las naves, y esto es un reporte de muchos testigos, donde no se observan focos como tal. Parece que la luz saliera, o sea, no se produce sombra porque la luz sale de todas partes. Ujú. Es como una suerte de luz ambiental, pero totalmente donde no puedes, digamos, tener una fuente evidente o única, sino que aparece de todos lados. Y fíjate que esos reportes son anteriores en el tiempo a una tecnología que ya se ha desarrollado en el planeta que tiene que ver con lo que se llama los LEDs orgánicos. Y eso que ha permitido que ya se hayan creado películas, algo, haz de cuenta como un papel tapiz,
pero en este caso está conformado por digamos, unos polímeros especiales con una tecnología especial, que cada punto de esa película realmente es un LED y tú la puedes pegar en la pared y crear un ambiente incluso con cambios de colores desde tus paredes. Si eso se llega a dar y se generaliza, pues tendríamos evidentemente, por ejemplo, habitaciones iluminadas donde no existe un bombillo, sino donde las mismas paredes pueden producir luz. Y ese tipo de tecnología ya ya se ha hecho aquí en el planeta, no hace mucho, pero ya se ha hecho. Ahora, se han visto objetos o artefactos que parecen armas, incluso personas que han salido, hay reportes de alguna vez un incidente de unas personas, en un caso del tercer tipo, donde unos seres disparan algo parecido a un rayo y han herido personas, o sea, han causado inconvenientes en personas. Ha habido reportes, por ejemplo, de los abducidos, de algunos casos que merecen atención, donde reportan que introducen en su cuerpo cosas parecidas a jeringas o parecidas a algún tipo de aguja, algún tipo de escalpelo, diríamos, algo así. De tal manera que sí, ellos tienen elementos muy similares. Y hablando de otra parte de su tecnología, son las famosas caneplas. ¿Qué son las caneplas? Frecuentemente en casos de tipo ovni se reportan esferas luminosas que bajan y que se mueven de una forma aparentemente muy bien dirigida en un campo, por ejemplo, se han filmado incluso, o cuando hemos tenido salidas de grupos de contacto, por ejemplo, a veces se han visualizado este tipo de artefactos, y lo que creemos y entendemos es que son una especie de drones extraterrestres o sondas que lo que hacen es como una especie de sondeo, justamente como un escaneo de una zona o de ciertos individuos, en este caso de personas que puedan estar por ahí. Están haciendo como una especie de estudio, ¿no? Okay. Y entonces, como dice Sisto, cuando veamos una canepla, pues sonriamos porque es posible que salgamos en un noticiero extraterrestre. Ok. Antes de ir a la música, esto va a ir partido como en dos. Eh, Estos elementos que a veces, a ver, porque uno entiende un electrodoméstico o un aparato cuando está lleno como de chips, cuando está lleno como de botones, eso, cualquier persona que no tenga ni idea de tecnología ve algo así como un control remoto y uno dice, bueno, pues este es un aparato electrónico. Pero es posible que haya un aparato que alguien, no sé, llegó un extraterrestre, se encontró contigo y te entregó una piedra. Y resulta que esa piedra es como si fuera un control remoto, pero no tiene botones. Eso puede pasar, ¿no? Sí, hay, pues digamos, hay muchos testigos o contactados que afirman tener contacto con cierto tipo de seres extraterrestres que dicen haber recibido tecnología. Recuerdo un ingeniero en México que incluso le estuvo diseñando supuestamente con unas instrucciones que le dieron, no necesariamente le entregaron algo tangible, pero sí le dieron información de cómo hacer, por ejemplo, cierto tipo de artefactos que podían reducir el CO2 en la atmósfera. Incluso parece que hizo pruebas y también hay reportes de personas que se supone recibieron información de cómo construir motores de energía limpia, y alrededor de eso también hay muchas teorías de conspiración donde ha habido seres humanos que han desarrollado inventos y algunos de ellos han reportado que los inventos los recibieron o a través de un contacto o a través de pronto una entidad o a través de ideas que les llegaron a la cabeza o sueños que tuvieron y que lamentablemente muchos de ellos han muerto y también muerto en extrañas circunstancias, lo que ha alimentado muchas de estas teorías, ¿no? Pero sí hay reportes de algunas personas que dicen haber recibido objetos. Por ejemplo, en el caso Humo, recibieron mucha información e incluso se contó en algún momento que en uno de esos avistamientos de una de estas naves, una nave que había aterrizado, había dejado un artefacto metálico, más o menos algo parecido a una varilla o una barra, un cilindro, que fue analizado y que dicen algunos que tenía una composición casi con una pureza de níquel del 95%, que para ese momento en nuestra historia, más o menos finales de los años 60, principios de los 70, no teníamos, y creo que aún, una tecnología que pueda dar una pureza tan alta de cierto material.
Pero igual, el caso Humo también es muy polémico, ¿no? Hay cantidad de contradicciones a veces que se han encontrado y pues no podemos dar puntualmente decir que es así. Sin embargo, sí se ha reportado que algunas veces han dejado cosas, no necesariamente artefactos como tal, puede ser una especie de prueba de su presencia. Hay un caso en España muy famoso que tiene que ver con una roca, una piedra, que un señor, un campesino, tan recuerdo de la población, él vio un objeto y del objeto cayó algo al suelo. Cuando el objeto se fue, él se acercó y encontró una piedra que de hecho, JJ lo he investigado mucho porque la piedra tiene unas inscripciones y la inscripción que tiene es el 1, un 1, un 0 y un 1. Como Binario. si fuera un código binario, sí, pero son solo 3 dígitos. Sin embargo, pues Benítez en alguno de sus libros habla bastante del tema y habla de que le hicieron pruebas y que evidentemente la piedra tiene cosas muy extrañas. Okay. Y así han pasado varios tipos digamos, de experiencias de contacto o de experiencias de avistamiento donde de pronto se ha dejado ver o se ha manifestado algo de su tecnología. También recuerdo ahorita lo de las pantallas, por ejemplo, si hablabas tú de las pantallas, evidentemente, digamos, bueno, alguna vez lo hablamos también aquí, Sisto Paz en uno de sus avistamientos, en una de sus experiencias, él que cuenta que estuvo dentro de una nave, él observó unos mandos, aparentemente, había algo parecido a unos cristales colocados en el centro de la habitación y también él vio pantallas alrededor de la habitación, pero eran pantallas de forma convexa, o sea, eran curvas, pero de forma convexa, o cóncava más bien. Okay. Digamos que tradicionalmente nosotros hemos tenido, los televisores antiguos eran pantallas convexas, estas eran cóncavas, y esa tecnología, digamos, nosotros no desarrollamos ese tipo de pantallas sino recientemente, en este siglo de hecho. Okay. Pantallas curvas de forma cóncava. Entonces, ya Sisto hablaba de eso en una de sus experiencias hace mucho tiempo. Y los controles que él vio, que le pareció que eran como botones, en algún momento puso su mano sobre uno de esos especie de cristales cilíndricos que había ahí, y lo que él cuenta es que algo le atrapó la mano, como si fuera un campo de energía, y no podía sacarla, no podía quitarla. Y de hecho para él fue un poco tensionante pensar que estaba ahí con la mano, no había presencia de ningún ser ahí en ese momento y que cuando abrieron la puerta pues él sentía que lo iban de pronto a amonestar por haber puesto sus manos ahí, ¿no? Okay. Pero digamos que eso parecía ser un artefacto o un control, un comando de algo. Ok. 11:32 minutos. Regáleme su teléfono, Carlitos, para la gente que le guste hablar del tema OVNI, también su página de Facebook. Y ahorita, después de la música, vamos a seguir desarrollando todo este tema de tecnologías extraterrestres. ¿Cuáles son sus redes, su teléfono, Carlitos? Sí, señor. Me pueden contactar al WhatsApp 315-310-4088, 315-310-4088, y a una fanpage que es @lucivida333, @lucivida333. Y justamente en poco tiempo espero abrir unos grupos para empezar a hacer un estudio de grupos de contacto de lo que hemos hecho dentro de esta experiencia a lo largo de casi 20 años. Y para que la gente que esté interesada pues me escriban, y con mucho gusto les hacemos la invitación para que asistan a las reuniones y a las conferencias. De igual manera, quería anunciarles que este viernes vamos a tener una conferencia aquí en Bogotá, en la Academia de Parapsicología Urantia. Vamos a estar ahí a las 7 de la tarde. También quienes estén interesados, pues con mucho gusto por interno les podemos dar la información respectiva. Ok, perfecto. Vamos precisamente con una canción que se llama Perfecta Miranda y ya vamos a seguir hablando de este tipo de tecnologías. Insomnia, mitos y leyendas. Vamos hasta las 2 de la mañana. Te habla el Chancho. Es los 40. Continuamos en Insomnia, mitos y leyendas. 11:38 y tenemos en la línea Carlos Ríos. Carlitos,
por eso dije que iba a hacer esa pregunta como en dos antes de la música, porque estábamos hablando de que de pronto algún extraterrestre puede tener una piedra o algo que no tenga nada que ver con lo que uno visualiza como un electrodoméstico o una tecnología, y resulta que sí, de pronto es un plato, y entonces ese plato signifique un control de una nave, o de pronto una piedra significa algo para leer la mente. Pero Carlitos, de pronto, si no ha tenido contacto con el tercer tipo o si no ha sido abducido, pero pues es un investigador de todo lo que ha visto en toda su carrera, no ha visto de pronto esos aparatos. Ahorita estaba contando usted unas experiencias de otras personas, pero usted en particular, ¿ha visto algo que usted considere tecnología extraterrestre o incluso aquí mismo en la Tierra? Usted de pronto va no sé, a esos sitios de electrodomésticos y dicen, oiga, pero esto yo ya lo había visto en un tema extraterrestre, o se lo había visto a algún contactado. ¿Le ha pasado eso? Bueno, no sé si lo que les quiero compartir tenga que ver estrictamente con tecnología, porque lo podemos entender de varias formas. Pero sí tuve una experiencia, digamos, para graficar un poco la cuestión a la gente que nos escucha. En los grupos de contacto se trabaja el ser integral. Nosotros somos seres multidimensionales, entonces no solamente está el plano físico, sino hay un plano mental y un plano espiritual. Y se hace para ello ejercicios de respiración, de concentración, relajación, meditación, etcétera. ¿Por qué? Porque a través de los años y fruto de las experiencias de contacto de muchas personas y de muchos grupos a lo largo del tiempo, en lo que se conoce o se ha conocido como la información de rama, de la experiencia de Sisto Paz, y fuimos aprendiendo que hay unas técnicas que ayudan a predisponer ese contacto. Y esas técnicas involucran esos procesos de desarrollo integral del ser. Entonces, en ese ejercicio uno se prepara, etcétera, ¿para qué? Para predisponer el contacto que al final lo determinan es ellos, no nosotros. Nosotros podemos subir o aumentar nuestro nivel de energía para facilitar que ellos también se puedan acercar y puedan contactarse con nosotros. En el año 2009 yo estuve en un encuentro mundial en Uruguay, en la zona de Punta Colorada, Uruguay. Fue un encuentro mundial, uno de los más hermosos que se tuvieron a lo largo de estos años, del cual pueden buscar información también por internet. Se vivieron experiencias muy interesantes y espectaculares. Cuando yo regreso, y esto lo cuento porque la mayor parte de mis experiencias con el fenómeno, curiosamente, no solo han sido de avistamientos, sino a nivel de sueños, y sueños que he podido corroborar después y que pues dentro de mi interpretación encuentro que son eso, son experiencias en sueños reales, ¿no? Y esa experiencia fue básicamente que cuando regreso del encuentro, más o menos a los 2 días yo tengo un sueño donde me veo de nuevo en la playa y veo 2 seres extraterrestres. Uno de ellos sería un guía, uno de los guías de lo que se conoce como guías de la Confederación Galáctica, que se llaman Tarel, este ser. Y el otro era un ser que era muy alto, pero que su energía emanaba una energía de niño, como un niño de 12 años más o menos. Y ellos se acercan y observo que tienen un cristal muy parecido a un cuarzo rosado, pero gigantesco, más o menos de 1 metro y medio de alto, con una forma, digamos, el corte transversal sería como una especie de estrella, y lo que hacen es que literalmente, y utilizo la palabra más apropiada para describirlo, sumergen el cristal en la playa. ¿Por qué digo que lo sumergen? Porque al hacerlo descender, la arena de la playa es como si fuera agua, o sea, no había ningún tipo de resistencia, o era mínimo, y se desplazaban los granos de la arena y simplemente bajaba este artefacto. Yo pregunto que qué era eso, y lo que me responden es, al igual que cuando ustedes, ocasionalmente ustedes colocan unos cristales, y estoy hablando de lo que se llama el poder de los cristales, de los cuarzos, etcétera. Ustedes colocan cristales como concentradores de energía en ciertos lugares de la Tierra. Nosotros también lo hacemos, donde ha habido encuentros de confraternidad, donde se ha trabajado para equilibrar la energía del planeta,
nosotros dejamos ahí también esto que va a funcionar a manera de, como si fuera un faro, y va a seguir concentrando y amplificando la energía de todo el trabajo que ustedes hicieron aquí. Entonces, ahí resumí muy rápido, pues la experiencia es mucho más extensa, pero digamos que en este momento sería para mí lo más cercano a haber observado un objeto procedente de pronto del manejo de estos seres, que no es tecnología nuestra y que tal vez colocan y dejan ellos en determinados lugares posiblemente para ejecutar esa acción que me describieron en esa experiencia. Yo sé que esto puede sonar muy raro para mucha gente, es muy subjetivo también, pero bueno, ahí es donde yo digo, no tienen que creerme, la realidad es que estas cosas hay que investigarlas y vivir las experiencias, porque realmente se trata de experiencias en gran medida, sí, muy personales, y hay que atreverse también a investigar y a vivirlas de alguna manera, ¿no? Excelente, Carlitos. Hablando también de tecnología inversa, pero eso, perdón, exacto, de lo que sucedió con Roswell, eso da para un programa entero y ya creo que lo hemos tocado en algunas oportunidades, pero pues no podemos hablar de tecnología inversa sin ese famoso cuento y es... Acá ya murió un extraterrestre, o aquí ya cayó una nave, o el famoso Área 51, Área 4, Área 6, en Rusia, en China, en donde sea. Y con eso es que hemos sacado todas las cosas que usted hoy conoce hoy en día. Insisto, no solamente en el tema de naves, sino lo que sea, un celular. No éramos capaces de hacer un celular y a lo mejor porque a alguien se le cayó una nave o se cayó tal cosa en algún lugar de un extraterrestre, de ahí hicimos tecnología inversa o ingeniería inversa y sacamos el aparato. Hablemos una vez más de eso, Carlitos. ¿Es posible? ¿Eso es mentira? ¿Eso no existe? ¿Eso es un mito urbano? Desde mi punto de vista es una mezcla de varias cosas. Digamos, nosotros sí, como dije al principio, tenemos la inteligencia y las capacidades para desarrollar muchas cosas por nuestra propia cuenta. Pero también es evidente que si han caído naves como creemos que así ha sido, y estos artefactos o estos pedazos de estas naves que se han estrellado, que han caído, han llegado a manos, digamos, de ciertos gobiernos, cierto tipo de entidades secretas, pues lo primero que haría, yo creo que cualquiera de nosotros lo haría de igual manera, es tratar de entender y emular qué son esas cosas, qué es lo que ha caído, cómo entender esa tecnología, cómo lograr de pronto duplicarla, ¿no? Y no solamente eso con tecnología extraterrestre, a nivel terrestre pasa. Las potencias siempre han estado robándole tecnología a los enemigos o a los otros, incluso aún siendo aliados. Hoy escuchaba justamente por ahí una noticia de cómo los Estados Unidos hace mucho lograron o hicieron ingeniería inversa de unos helicópteros franceses, por ejemplo, y de artefactos desarrollados en Francia, y ellos se supone que son aliados. Okay. Sin embargo, eso existe, ¿no? Ahora, lo de los extraterrestres, digamos, mucho de lo que tenemos hoy en día no necesariamente pudo ser sacado directamente de pronto de tecnología extraterrestre, pero sí parte de esa tecnología extraterrestre pudo inspirar el desarrollo de tecnología terrestre, ¿no? Es decir, por ejemplo, los conceptos de la electrónica, de los transistores, de los fenómenos como de propulsión, por ejemplo. Hay un libro muy interesante, creo que era de Antonio Rivera o de un español de hace muchos años, que se llamaba Hacia una física de los ovnis, y era justamente analizando cómo eran los métodos de propulsión y por qué estos objetos o lo que veíamos en los cielos se podían mover a esas velocidades y hacer semejantes cambios tan bruscos de dirección, algo que no puede soportar un elemento vivo. Nosotros no lo podemos soportar y nada vivo de lo que hay en el planeta. Y dentro de ese análisis que hacían ahí, llegaban a la conclusión, estoy hablando de un libro de los años 60, 70, llegaban a la conclusión de que pareciera que estas naves tuvieran una especie de metal líquido dentro de los generadores y motores a manera de mercurio de cierto grado de densidad, que al hacerlo girar velozmente creaba un campo antigravitatorio y era lo que les permitía a estas naves moverse
a esas velocidades y pues moverse por el espacio. Y esa tecnología la han venido investigando y hoy en día ya hay prototipos y se han hecho cosas, especialmente con electromagnetismo, para justamente emular motores que puedan, digamos, vencer la gravedad y que no se necesite usar tantas cantidades de combustible digamos, de métodos de propulsión, digamos, tan pesados como los que tenemos todavía con los que lanzamos los cohetes, ¿no? Entonces sí, debe haber influencia, y una influencia directa o indirecta de de la tecnología extraterrestre, de lo que se ha visualizado en los videos, en las fotografías, y también de pronto de esas naves que han caído en el planeta, que sí se sabe que han caído y que han sido guardadas por las grandes potencias, ¿no? Ahora, Alemania a principios del siglo XX estaban muy avanzados en muchas áreas. Y es muy particular que Alemania estuviera diseñando dirigibles o vehículos aéreos con la forma típica de los platillos voladores. Entonces, dice uno, ¿solamente se les ocurrió o es que realmente vieron cosas y simplemente trataron de emularlas? Desde el punto de vista de la aerodinámica, hacer un plato de estos casi que es una pérdida de tiempo si lo vamos a propulsar con combustible fósil o combustible químico y pretendemos que vuele con esa forma. Es muy complicado. Entonces, Ok. Aquí, y como para ir finalizando con esta pregunta que me parece muy interesante, es obvio, el solo concepto da para hablar también un programa entero, que es el tema del tiempo. Pero hablemos del aparato con el que medimos el tiempo, el reloj. ¿Ellos tienen reloj pulsera? ¿Ellos tienen reloj de arena? ¿O tienen otro aparato así? digamos que se ha visto en algunos de las experiencias de contactados, pues algunos hablan de que les ven a los extraterrestres como cinturones, digamos, con aparentemente ciertos artefactos, y algunas veces en las muñecas también algo parecido a brazaletes. Ahora, no hay un detalle como digamos, digamos, un detalle respecto a si son relojes, pero sí les han visto cosas en las muñecas. Podría no pensar que puede ser algún artefacto como un reloj. Ahora, el tema con el tiempo es que el tiempo, en el fondo, la medición que nosotros hacemos del concepto tiempo está atada a nuestro lugar en el universo, está atada a los ciclos del planeta Tierra, ¿no? Realmente el tiempo es un cálculo basado en el movimiento del Sol, en el movimiento de la Tierra, pues, del giro que hace la Tierra sobre sí misma y el giro que hace la Tierra alrededor del Sol. Entonces ya de entrada, si ellos miden el tiempo de alguna forma, debe ser de una forma muy diferente, porque vienen de otro lugar del universo, de otra estrella y de otro planeta que no sabemos cómo es su movimiento realmente y qué ciclos tenga, ¿no? Entonces, seguramente su medición puede ser muy diferente a la de nosotros. Ahora, para seres que viajan, como creemos, por agujeros de gusano y por portales dimensionales, además el concepto de tiempo, también hasta donde lo entendemos, más que un concepto, porque para nosotros es un flujo mental, digamos, el tema del tiempo es como una línea recta para nosotros, en cambio para ellos es una espiral, es decir, ellos pueden reubicarse en el espacio-tiempo, de tal manera que, así como tú aquí, para una dirección, ¿no? Para una dirección te dan la carrera, la calle y un tercer número que es el que define como el punto en esa cuadra donde está la casa o el apartamento, ¿no? Entonces se necesitan 3 datos. Digamos que ellos necesitarían 4. La carrera, la calle, el otro número que detalla la puerta y adicionalmente un número que detalla el momento. ¿Por qué? Porque ellos pueden, al ser una espiral el tiempo, ellos pueden saltar de una espiral a otra, no solamente en una dirección hacia el futuro, sino en una dirección hacia el pasado. Ok. Sí, Y en ¿no? ese caso ya el tiempo lo miden de otra forma.
Sí, definitivamente. sí, igual para hacer una precisión y es, no importante que obviamente ellos tienen más como, no sé, como dimensiones y que manejan el tiempo de otra forma, igual sí es interesante saber que más allá de eso existe el reloj como aparato, pero no como el que usted conoce. Es decir, seguramente no será una rueda con 12 horario, sino de pronto tiene 45 números en vez de 12, o tiene 3 números en vez de 12, pues me refiero al reloj de pulso, o a lo mejor, así como en Depredador, no sé si usted se acuerda que Depredador en la mano izquierda, me refiero a la película, tenía un montón ahí como de líneas, y ahí ese era el tiempo Sí, y pues la dimensión y el conteo de él. Porque correcto. eso no se entendía ahí nada, pero me parece pues muy interesante el tema del concepto como tal. Carlitos, como siempre ha sido muy chévere tenerlo acá, así que lo de siempre, invitarlo para una próxima oportunidad. Estamos trabajando en un tema de podcast, porque como hemos Ajá. perdido el tema de, ¿cómo se llama esto? El tema de las cápsulas paranormales entre semana. Estamos trabajando en un tema digital, ahí le estoy contando a los oyentes, a ver si podemos hacer podcast o videocast entre semana y que no sea solo que tengan que esperarse hasta el domingo Insomnia, Mitos y Leyendas, el programa de los domingos de 9 de la noche a 2 de la mañana o cuando nos toca festivo, sino que poder generar más contenidos con usted y con los demás invitados que tenemos. Eso es lo que estamos aquí cuadrando y seguramente Carlitos nos va a ayudar. Ha sido muy chévere su participación, Carlitos, y como siempre, déjenos una reflexión final, déjenos sus datos, ya sea teléfono o redes sociales, por favor. Bueno, no, a ti como siempre muchas gracias por la invitación y encantado de venir siempre o de hablar acá en Mitos y Leyendas en Insomnia. Y no, pues pueden contactarme para cualquier pregunta y también para las actividades que realizamos al 315-310-4088, que es WhatsApp, 315-310-4088, y en la fanpage @lucivida 333, @lucivida 333. Como dos cositas. A ver. Uno, noticias de este mes, de pronto interesantes para quienes gusta también indagar todo este tema, que el tema de la ufología no solamente abarca lo que es estudiar los ovnis, digámoslo así, sino de alguna manera colinda también con la parte de la búsqueda de vida inteligente y de vida extraterrestre, ¿no? Que Ujú. está muy de la mano. Entonces, en este mes, por ejemplo, hubo tres noticias que me parecen muy interesantes. Una era que la primera astronauta británica, que además fue la primera astronauta de Gran Bretaña, ella salió en unas declaraciones comentando que le parecía muy normal que existiera vida extraterrestre y que además podrían estar entre nosotros, lo dijo en una entrevista, y simplemente nosotros no sabríamos quiénes eran porque pues estarían camuflados, dijo ella. Eso lo pueden encontrar en las noticias de este mes. Y otra noticia, digamos, la de la ráfaga rápida de radio que ha estado llegando, que están analizando los científicos hace más de un año, que tiene la particularidad que se produce cada 16 días, más o menos, dura un tiempo, o sea, son ondas de radio que están llegando, llegan de la profundidad del espacio y tienen un periodo muy exacto. Y eso los tiene bastante intrigados. Pueden ser estrellas de neutrones, otro tipo de fenómeno natural en el cosmos, pero no se descarta incluso que pueda ser, y algunos científicos han dicho, inclusive el científico de apellido Loeb de Harvard, el mismo que dijo que Oumuamua era un pedazo de una sonda extraterrestre, ha dicho que pueden ser señales de una civilización extraterrestre, ¿no? Entonces esa también ha sido una noticia interesante. Y también el aeropuerto de Barajas en Madrid, España, en este mes, hubo un incidente que cerraron el aeropuerto durante unas horas, desviaron una cantidad de vuelos y también no dejaron despegar otros, porque supuestamente algunos pilotos habían observado unos drones o un dron cerca de una de las pistas, pero no es concluyente porque un dron es muy pequeño y algunos opinan que era muy complicado que los pilotos pudieran determinar que era un dron. Eso es polémico, y lo otro que no hay ninguna fotografía y las autoridades no han encontrado absolutamente ninguna prueba de que lo que hubiesen visto era efectivamente un dron. Entonces queda ahí como la gran incógnita que realmente qué fue lo que vieron, ¿no? Y si está relacionado con el tema OVNI directamente. Y finalmente, ya para terminar, la reflexión es que, como siempre decimos, investiguen por ustedes mismos, traten de discernir o disciernan siempre
y simplemente estén muy al tanto, porque incluso todo lo que está aconteciendo con este tema de los mismos virus podría tener que ver también con el tema extraterrestre. Ya lo hemos hablado en otras oportunidades y cuando quieran podemos ahondar un poco más sobre ese tema. Gracias. Entonces, sigamos ahí en la jugada. Gracias, Carlitos. gracias Carlitos. Muy buena la participación, muchas preguntas, muchos saludos para Carlitos. Aquí dice excelente programa Chanchito, cada día mejor. Soy fiel oyente y colaborador con relatos y opiniones. El señor Chaux, Juan Esteban Silva, usa tus ilusiones. Juan Carlos Beltrán, el desconectado, Maiqueto, también está Porcino, Giovanna, Mariel, Maritza, Michelle, Josefín. El Rarrá, bueno, en fin, toda esta gente que ha estado muy pendiente, ya sea tanto en el WhatsApp como con el numeral Insomnia los 40. Igual todavía queda programa, apenas son las 12 de la noche. Y atenti a cómo va la situación. En el bloque de las 12 de la noche vamos a tener nuestra editorial, nuestro noticiero y un contacto muy importante con otro investigador que nos va a hablar de criptozoología. Va a estar increíble esta hora.